La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saludo con el afecto de siempre, aquí, ya saben, transmitiendo a través de las frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, en la Ciudad de México, en algunas cuantas partes del país, en los Estados Unidos de América, en Canadá, en Puerto Rico, y en todo el mundo a través de internet en la página www.radioformula.com.mx, donde se puede escuchar nuestro programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo además en vivo y con el gusto de siempre, en esta tarde, aquí en la Ciudad de México ya bastante fría, pero que se calienta afortunadamente gracias a las muchas comunicaciones de ustedes que ahorita leeré y que me hacen el favor de escribirme, ya sea al correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com, al Facebook Villalpando y la Historia. Le agradezco muchísimo a don José Manuel Muñoz, que me escribe desde Canadá. Lo saludo con todo afecto y me dice que, bueno, escuchando historia para que pronto se le olvide que un nuevo innombrable va a gobernar los Estados Unidos de América. Me dice además también que fue excelente el tema de la cristiada que platicamos las 2 semanas anteriores, y me pregunta que si el comandante de la tropa cristera del que he hablado es el mismo que hizo el actor Andy García en la película Cristiada, y que qué opino de esa película. Sí, en efecto, Andy García interpreta el papel del general Enrique Gorostieta, el comandante en jefe de los cristeros. ¿Y qué opino de la película? Bueno, a mí me gustó. Es un poco dramática y quizás demasiado realista o hiperrealista al momento del tormento del niño que hoy ya es santo, José Sánchez del Río, pero no deja de ser una película muy interesante. Yo creo que es muy recomendable. Por supuesto, aquí pasó medio desapercibida porque tratándose de temas de religión, pues como que eso no les gusta mucho en esta sociedad plural, diversa y no sé cuántas más que hoy tenemos, que por andar pensando, como yo dije en el texto que publiqué en Twitter ni tengo, en el Facebook de hace unos días, pues es una sociedad que nos gusta estar viviendo en las fantasías, y en cambio los problemas de a de veras, como el que se nos avecina, pues esos se nos pasan de noche, y de pronto, como lo voy a platicar el día de hoy, todo el mundo se grita sorprendido de quién triunfó en la presidencia de los Estados Unidos de América. ¿Cómo es posible? Van a retroceder en el tiempo, en la historia. En fin, tonterías absolutas que ahorita les platicaré, porque todo ha sido siempre igual. Hace unos días un amigo nuestro nos escribió para decirnos que lo mismo había dicho yo exactamente el año pasado, en 2015, en septiembre, cuando hablé de la invasión norteamericana, y cuando alguien me preguntó que qué opinaba sobre Donald Trump, pues dije exactamente lo que diré hoy, que él es simplemente el representante de una corriente de opinión norteamericana que ha existido desde hace muchos, pero muchos años, siglos en realidad, y que en los últimos 200 años han tenido mucho que ver con México, siempre actuando de la misma manera. Así que no nos sorprenda, que no nos sorprenda, y de eso hablaremos en un ratito más. También le agradezco a Jorge Alberto Rodríguez Castillo, que me escribe desde Aguascalientes y me explica que él y su familia, empresarios, pues han podido lograr incluso colocarse con mejor que los productos chinos y norteamericanos, abriendo camino en lo que ellos producen, que es ganadería, y que pues es un ejemplo también para todos nosotros. A mí me da mucho gusto que haya mexicanos emprendedores que puedan efectivamente ser mejores que los que están del otro lado, estos vecinos güeros que se sienten superiores. También le agradezco mucho a José Manuel Mier y Concha Hidalgo, que me dice que está esperando como todos los sábados el programa, y que si le permito la pregunta. También, ¿qué opino de la película Cristiana? Ya lo comenté, a mí sí me gustó, repito, es fuerte, demasiado cruda a mi gusto, sobre todo en la parte final, quizás demasiado realista, pero una película espléndida. A mí me gustó mucho, lo confieso. Don Rolando Orozco, que siempre nos saluda desde Puebla, me dice que qué se deberá que los mexicanos padecemos esta propensión endémica, patológica, a la fantasía. No, es cierto, somos verdaderamente fantasiosos. Imagínense, en mi texto de hace unos días en el Facebook,
justamente comentando la elección de Donald Trump, hacía yo mención de que mientras allá se deciden las cosas importantes, aquí todavía estamos pensando en que si vamos a tener, y perdón que lo que voy a decir, pero es una realidad, en la Ciudad de México una constitución que nos va a garantizar a todos el derecho a la plenitud sexual. No sé cómo le van a hacer, ni qué instituciones del Estado van a crear para garantizarlo, pero bueno, eso nos gusta mucho, estar soñando estas fantasías, tonterías en realidad, y como dice aquí nuestro amigo Rolando Orozco, ni quien se acuerde del 47, y en cambio nos ponemos felices porque ayer le ganamos 2-1 a Estados Unidos, como si eso fuera la vida cotidiana y la vida de veras, la que tendremos que enfrentar todos dentro de poco. También le agradezco muchísimo a don Mario Flores, que me escribe y me dice que está en espera del programa. Y esta para mí es muy especial, la de don Víctor Torres Nuevo, que nos escribe como siempre desde Paramount, California, y me dice que su familia y él no pueden dejar de sentirnos agobiados por el triunfo de Trump, pero dice que él se acuerda de otro presidente mexicano que también prometía cosa y media por como limpiar la corrupción, Vicente Fox, y que fue una pantomima, y que ya está a la espera del programa. Bueno, pues esperemos que sea una pantomima. Yo lo que sí quisiera es que usted esté en comunicación con nosotros, nos platique los ánimos que hay por allá y cómo se van desenvolviendo las cosas, por lo menos de aquí a la toma de posesión. Hay otras llamadas que ahorita comentaré para poder iniciar ya el programa de una vez, porque el tema lo amerita. Miren, y déjenme decirles algo, hace unos días, después de la victoria de Trump, pues primero esta euforia previa en la cual todos los analistas, comentaristas, opinólogos, redes sociales y todo el mundo aventando las porras porque Hillary Clinton iba a ganar, que estaban seguros que aquel otro hombre no podía ser presidente y que va ganando tú. Esta es la parte más sorpresiva de todo. Bueno, sorpresiva para muchas personas. A mí no me sorprendió, y lo pongo en mi artículo y como lo anuncié desde el año pasado, porque así son, no han evolucionado todavía mucho. Recuerden que todavía hay una mayoría blanca que los periódicos califican de iletrada. Yo tengo mis dudas de que sean tan iletrados, que no estudiaron. Yo tengo mis dudas porque una gente con que no haya hecho la secundaria o la preparatoria, pero que es un eficiente comerciante, un eficiente campesino, minero, obrero, híjole, con la responsabilidad que allá le ponen al trabajo y eso que a mí no me cae bien, como ustedes saben, pues hay que decir que pues yo prefiero a alguien que sea responsable y que trabaje duro, alguien muy intelectual y que esté soñando todo el día. Pero bueno, ese es mi personal punto de vista. Pues que va ganando y se soltaron las plañideras y todo el mundo a rasgarse las vestiduras y cómo es posible. Bueno, pues sí fue posible. Y lo que yo quiero insistir es que no debe sorprendernos. Lo que pasa es que esta vez los medios de comunicación y las redes sociales magnificaron todo el asunto de la elección de Donald Trump, cuando ha sido reiterado muchas veces que hay presidentes de los Estados Unidos que han entrado al poder exactamente con planes más o menos similares, pero igual de ofensivos para México que Donald Trump. Pero antes, como no había televisión, o no había Facebook, no había Twitter, pues ni quien se enterara. Pero a lo largo de este programa, y seguramente uno o dos más, porque es un tema que, insisto, y espero estén de acuerdo conmigo, vale la pena examinar con detenimiento los presidentes de los Estados Unidos con respecto a México siempre, bueno, casi siempre, han actuado igual. Habrá una que otra excepción que confirma la regla general, eso sí. Así que no debemos sorprendernos de que esto esté pasando. Lo que pasa es que hoy nos damos cuenta de inmediato. Hoy, por supuesto, todo el mundo opina, desde el café hasta los periodistas, de los comentaristas de televisión o los intelectuales, los de un periódico de derecha que los de izquierda, todo el mundo opinando y todo el mundo rasgándose la vestidura. Y hasta el día de hoy todavía siguen los artículos en el mismo sentido, todo el mundo llorando. ¿Cómo fue posible? Bueno, pues sí fue posible y no es nuestro país y no es nuestro asunto, pero nos va a afectar. Pero debimos haber estado preparados como siempre debemos estarlo, pero por andar fantaseando en otras cosas, nuevamente se nos fue el avión, como se dice, y solo espero, como terminé aquel artículo, que como en otras ocasiones, no nos vaya mal gracias, no a ellos, que ellos son por supuesto los agresores,
pero nosotros somos siempre pasto de su ambición gracias a nuestra falta de unidad nacional. Pero miren, déjenme hacer un comentario primero previo. Allá en Estados Unidos les da por elegir presidentes de tanto en tanto que no son políticos, sino que son simplemente personajes populares, que tienen fama, prestigio, por algo que hacen que no tiene nada que ver con la política. Por ejemplo, durante mucho tiempo les dio por elegir militares, héroes de guerra. Así, por ejemplo, llegó a la presidencia de la República, por supuesto, el primero de ellos, su gran héroe de la guerra de independencia, George Washington, fue electo por eso, por haber sido el gran héroe militar. Muchos años después de la guerra del 47 contra México, uno de los héroes militares en esa guerra, el que ganó y conquistó en realidad todo el norte nuestro, que nos fue arrebatado para engrosar el territorio de ellos, el general Zachary Taylor, también fue electo presidente de los Estados Unidos por sus victorias militares. Años después, otro igualmente general de esa misma guerra, también héroe de guerra, Franklin Pierce, también fue electo presidente. Más adelante, el vencedor de la Guerra Civil Norteamericana, Ulysses Grant, también fue electo presidente. Pero bueno, platicamos enseguida después de este corte. Gracias. Ya estamos aquí otra vez en la historia que quiero vivir de este sábado, transmitiendo en vivo, como ya lo comentamos, recordándonos además también que a su disposición está el correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com, el Facebook Villalpan de la Historia. Gracias, don Roberto Flores Manríquez, dice que está aquí seguro que seguro va a ser otro excelente programa. Pues muchas gracias, lo aprecio mucho. Fernando Salinas dice que me escribe tristemente desde allá de los Estados Unidos con nuestro futuro presidente, pero usted me alegra el día con su hermoso programa. Gracias a don Fernando Salinas, se lo aprecio mucho. Pedro Rodríguez León, muchísimas gracias también por el abrazo que me manda para el homenaje a mi papá, muchas gracias. Leli Leticia dice que cada sábado espera con ansia escuchar el programa porque siempre aprende cosas nuevas, cosas que la escuela no tuvieron a bien enseñarle. Gracias a Leli Leticia. Don Santiago Rosas Pérez desde Puebla, como siempre. ¿Qué papel tuvo la Puebla en la guerra cristera? Ninguno en realidad. Allá casi no pasó absolutamente nada, más bien no pasó nada. Es un movimiento centrado, como ya comenté hace 8 días y hace 15, en el Bajío mexicano y un poquito en la Ciudad de México. Federico Flores dice que es un placer escucharnos, que Estados Unidos tuvo mucha oportunidad de apoderarse de territorio americano, por ejemplo, el Imperio Mexicano, El Salvador, el Yucatán, la República Filitora de Walker, que si este pensamiento racista fue el que evitó que Estados Unidos se apoderara del continente. En buena medida sí. Ya veremos cómo los Estados Unidos, a través de un presidente, ya llegaré con él, Polk, marcó claramente cuál era la intención. Hacerse de territorios que estuviesen libres de eso que él llamó las razas híbridas, que son los mestizos y los indios, porque eran para él verdaderamente una cosa espantosa. Entonces querían tierra, pero sin habitantes. Claro, no pudieron evitar llevarse uno que otro, pero ese es otro asunto que platicaré en su momento, si me dan oportunidad. No creo llegar ahí hoy, pero en el siguiente programa platicaremos de ese tema. También me escribió don Anual Martínez, que está listo para el programa el día de hoy, que le envió un abrazo a su hijo, Hugo Martínez Botello, que decidió estudiar Ciencias Sociales, por supuesto que sí. Un abrazo también para usted y para Hugo. Bueno, pues eligieron entre otros militares, repito, a Ulysses Grant, el vencedor de la Guerra Civil Norteamericana, y andando el tiempo elegirán a otro héroe de guerra, que había combatido valientemente contra Cuba en la guerra del 98, el famosísimo Theodore Roosevelt. Medio siglo después elegirán al vencedor en el teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial, el general Dwight Eisenhower. Pero se acabaron los héroes de guerra y comenzaron a aparecer otro tipo de héroes. Fíjense, en los años 79-80, ustedes lo recuerdan, los que tienen mi edad, eligieron también un presidente al que lo criticaban igualito que a Donald Trump, de inculto, de ignorante de temas políticos y de asuntos internacionales, de ligero, de superficial, de demagogo. Todavía no existía la palabra populista, si no lo hubieran dicho también, le decían nada más demagogo. Y que va ganando. Era un actor de cine. El triunfo de Hollywood, ¿se acuerdan de Ronald Reagan? Bueno, ganó la elección presidencial cuando nadie pensaba que lo iba a hacer y que la gana. Bueno, ahora, ¿qué tiene de raro?
que hayan elegido a un actor de reality shows. Recuerden que tenía su programa El Aprendiz, que se transmitió por no sé cuántos años, que era una verdaderamente basura, ¿verdad? En la cual ofendía a la gente de manera constante y cotidiana, despidiendo a todo mundo. Bueno, este hombre ganó. Si les gustan los actores, si les gustan los soldados triunfantes, pues qué tiene de extraño que lo hayan elegido. Eso nada más como comentario para que vean que no es nada nuevo bajo el sol. Lo que pasa es que hoy todo nos escandaliza, repito, primero, porque a todos se nos olvida el pasado y la historia. Como no tiene importancia lo que pasó antes, como nadie le hace caso a eso, todo el mundo, ¿cómo? Pues como ha pasado en otras ocasiones. Cada tiempo, eso sí, en su forma de ser. Hollywood hace 40, 50 años, hoy, pues las redes sociales y los reality shows, que eso les gusta mucho a la gente. Primero les gusta y luego se quejan, bueno, entonces, pues no hay que ser más coherentes. Pero bueno, vamos a la historia. Miren, los primeros dos presidentes de los Estados Unidos, George Washington y John Adams, en realidad no tuvieron mucho que ver con la entonces Nueva España. Washington gobierna entre 1789, hasta 1797. John Adams lo hará desde el 97 hasta 1801. Y están más ocupados en ese momento por afianzar un lugar como potencia americana dentro del concierto occidental que es Europa. Es el momento previo a la consolidación de los estados nacionales europeos, el momento previo a que Napoleón irrumpa en escena histórica como un grande, es el momento posterior a la salida de la Revolución Francesa, así que a los Estados Unidos recién nacientes, esas 13 colonias que se independizaron de Inglaterra, que se asientan en la costa este, en el Atlántico de los Estados Unidos, les importa más asegurar su papel y su independencia que andarse metiendo en otros asuntos. Pero cuando llega el tercer presidente, ya en el año 1801, Thomas Jefferson, a él sí le va a interesar. Es él, fíjense, era demócrata, para que no tengamos conflictos de esos de que los demócratas son más buenos que los republicanos, son iguales. Él era demócrata. Y él fue el primero, pues, que se mostró interesado, gracias a una circunstancia verdaderamente peculiar. Déjenme platicarles una historia que viene al parejo con esto. Por esos años estaba terminando su visita a la Nueva España, especialmente a la Ciudad de México, aquel famosísimo sabio viajero alemán, Alejandro von Humboldt. Un hombre que tenía un prestigio mundial, que era reconocido en todo el orbe como un gran científico, que tenía intereses fundamentalmente en las ciencias naturales, en las ciencias sociales también, en la minería, en las riquezas de la tierra. Era un economista en ciernes cuando aún no había la carrera de economía, por supuesto. Y era un hombre además también tan famoso que cuando tuvo intención e interés de conocer América, la América española, pidió autorización al rey Carlos IV para hacerlo, porque se requería, no podían venir extranjeros así con facilidad, y el rey se la concedió de manera amplísima, inclusive instruyendo a todas las autoridades a las que Humboldt pidiese ayuda o informes, que se lo diesen, que se la brindasen y que lo ayudasen en todo lo que él pidiera y quisiera. Y de esta forma, pues Humboldt viajó por América durante mucho tiempo, pero particularmente se asentó y se detuvo muchos más meses en México y especialmente en nuestra capital, en la Ciudad de México. Porque aquí, bueno, por muchas razones, era para empezar la ciudad más importante de América, de todo el continente americano, era la ciudad más poblada del Imperio Español, era en realidad la capital de una potencia económica llamada la Nueva España, y era además también la sede de institutos de altísima calidad científica en aquel tiempo. Teníamos dos que eran dignos de rivalizar con los más notables centros de investigación científica de todo el mundo. Ahí era cuando éramos potencia, después ya dejamos de serlo. Teníamos el famosísimo Jardín Botánico, que era, créanmelo, una verdadera y espléndida maravilla científica, y por supuesto nuestro ilustre Colegio de Minería, en donde los sabios novohispanos hacían trabajos de primera importancia. Inclusive allí, como lo he comentado en otras ocasiones, allí se descubre en estos años
elementos novedosos para agregar a la famosísima tabla periódica, los elementos que todos estudiamos en la clase de química en la secundaria, ¿se acuerdan? Bueno, esto se confecciona en buena medida por la intervención de científicos novohispanos que en este instituto desarrollan técnicas y desarrollan además también habilidades tecnológicas mineras, por lo que para Humboldt es interesantísimo venir a México. Por supuesto, le va a impactar su gente, va a hacer una serie de apuntes sobre las razas diferentes que conforman nuestro país. Ya hablamos que él es el primero que critica la verdaderamente abyecta desigualdad que hay en México, pero también es el primero que verdaderamente pone en contexto mundial información sobre la gran riqueza mexicana. Habla de las minas de oro, de las minas de plata, de la agricultura, de la ganadería, pero habla también hasta de las riquezas del subsuelo, que él llamaba los jugos de la tierra, conocidos por nosotros como chapopoteras, que era simplemente, pues en ese momento, pozos de petróleo, que aún no sabía su utilidad, pero en Europa los científicos ya sabían que eso sería de gran valor. Pero además, como buen geógrafo, que le gustaba mucho ver planos y mirarlos, en el Colegio de Minería le obsequiaron una colección de cartas, de planos, de mapas de todo el territorio novohispano. Un territorio que, amigos, recuerden ustedes, abarca en el sur, desde la frontera de Costa Rica con Panamá, que para el oriente llega más allá del Yucatán, a las islas del Caribe, particularmente Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, que dependen del Virrey de México, que hasta el occidente llegan hasta las Filipinas, que también depende de México, y en el norte llega hasta Oregón, Utah, Nebraska, Arkansas, algo de Wyoming, y que abarca también los hoy estados de Texas, Alabama, Luisiana y la Florida. Un imperio enorme, un virreinato gigantesco. Y de todo ese virreinato le hacen mapas amplios, algunos, otros más detallados y específicos, que Humboldt se lleva muy contento de regreso a Europa, pero no hay avión, recuérdenlo. Y los viajes son escalas muy largas. Sale de México hacia La Habana, de La Habana tiene que tomar un barco que lo va a llevar a Nueva York, y allí pasan cosas que enseguida les platico. Ya estamos aquí de vuelta en este tercer segmento del día de hoy de la historia que quiero vivir. Gracias a Jessica Albarrán, que me dice que ella opina que hubiese ganado él o ella la presidencia de Estados Unidos. De todos modos, los mexicanos tenemos que trabajar duro y honradamente. Eso es todo. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Estamos angustiados como si la llegada de Hillary nos iba a librar de todos los males, cuando es exactamente lo mismo. Iba a pasar exactamente lo mismo. ¿No se acuerdan que hasta dijo que tendría que revisar el TLC, que tanto les angustia a muchos compatriotas? Iba a pasar lo mismo exactamente. El problema es nuestro, que vemos a los Estados Unidos con una adoración verdaderamente, no sé, digna de mejor causa. Hay quienes verdaderamente están de rodillas frente a ellos y, pues bueno, piensan que de ellos vendrá todo lo bueno y todo lo maravilloso de la vida, cuando, recuerden ustedes algo muy sencillo, es el país que tiene mayor número de presos por cada 1000 habitantes de todo el mundo. Allá la delincuencia también es bárbara, y si no, vean todas las series de televisión con las que nos inundan. Siempre hay muertos y crímenes y policías y ladrones. Siempre. Federico Flores también me dice que es un placer escucharme. Ya lo leí hace un momento, me parece, ya lo leí, gracias. María Georgina, perdón Federico, María Georgina, que también vio la película Cristiada y dice que el Santo Padre Toribio, que es muy milagroso, que es allá de San Miguel el Alto, Jalisco, exactamente, sí, son los mártires, de los 25 mártires cristeros que ya fueron canonizados, el Padre Toribio es uno de ellos. Jesús Galaviz Pérez también lo escribe, dice que hace tiempo salió un documental de Alejandro de Humboldt, que si lo vi, no lo he visto, pero me gustaría verlo. Si me manda algún link de donde poderlo ver, con todo lo veré. Jesús Galaviz. Humboldt es un personaje verdaderamente interesante, no tiene desperdicio toda su vida, es lo mismo un científico que promotor también de la homosexualidad. Eso es un personaje, repito, de primer nivel.
tiene sus pros y sus contras, pero el hombre hizo muchas cosas. Cornelio Aguirre nos saluda desde Cozumel, muchísimas gracias. Qué amable por estarnos escuchando desde allá, se lo aprecio mucho. Alonso RJ, que siempre nos escribe, también muy amable. Que cómo nos va a ir con Trump. Dice, este señor nos hizo su campaña en base al hartazgo de mucha gente contra la clase política, lo mismo que muchos sentimos en México, absolutamente cierto. Pero también del odio en contra de todo aquel que ha llegado a su país de manera no legal. Esto último es importante que lo analicemos, dice don Alfonso, porque si bien es cierto que Trump no debería juzgar a los migrantes mexicanos como violadores y criminales, también lo hicieron otros, como Paul, ahorita platicar eso. También es cierto que el gobierno de Estados Unidos no está obligado a darle trabajo a los mexicanos, porque son nuestros gobiernos los que han fallado, lo cual es también absolutamente cierto. Así que con todo gusto, Alonso, estoy totalmente de acuerdo. También Daniel García, muchísimas gracias, dice que coincide conmigo, que lamentablemente vivimos una ilusión que parece no tener fin. Nos urge como nación poner pies en la tierra y trabajar, pues eso es lo que nos falta, exactamente, aterrizar y ponernos a trabajar, totalmente de acuerdo. Alberto Flores dice que como siempre muy interesante el programa de radio, que manda un saludo, muchísimas gracias. Y bueno, decía yo que Humboldt llega a Nueva York, porque tiene que ser ahí de escala para después trasladarse a Europa, y por supuesto, pues como era un hombre tan importante, la noticia corre de inmediato y va a llegar hasta la casi recién inaugurada, tiene apenas muy poquito tiempo, ciudad de Washington, donde está ya la Casa Blanca, donde reside el presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, quien es todo un personaje. Miren, independientemente que haya sido él el que despertó la ambición por México, el tipo era verdaderamente fenomenal. Era granjero, tenía su propia heredad, llamada Monticello, en donde tenía cultivos, tenía ganado. Era escritor, poeta, filósofo, científico, tiene hasta patentes, inventaba cosas. Diplomático, representó a su país muchas veces en Francia. Pensador político de primer nivel, él es el autor de la Declaración de Principios de la Constitución de los Estados Unidos de América. Ese primer párrafo en donde habla del derecho a la felicidad y que es evidente que todos somos iguales, es de la autoría de la pluma de Thomas Jefferson. Pero además tenía un pequeño interés científico especializadísimo, así, de esos profundos, esas cosas que siempre hay gente que tiene unos gustos muy extraños y un interés particular en algo muy específico, porque él en su granja en Monticello, un día que estaba arando la tierra o preparando la tierra para alguna cosa, pues se encontró un depósito de fósiles. Allí había un mamut sepultado. Y esto, por supuesto, lo enloqueció de gusto, se puso a estudiar la cuestión de los fósiles, y cuando llega Humboldt, se entera que está Humboldt, él sabe ya, porque ya estudió mucho, repito, no es un principiante, es un hombre muy estudiado, él sabe que Humboldt es también un gran paleontólogo, un hombre que se ocupa justamente de esto de los fósiles, y que Jefferson también, un paleontólogo aficionado, pero muy ilustrado, pues verdaderamente enloquece de gusto y quiere enseñarle a Humboldt el mamut que se encontró en su granja. Así que inmediatamente envió por él para informarle que era bienvenido a los Estados Unidos, que deseaba que fuera el huésped de la Casa Blanca, y Humboldt, que le encantaba también que lo homenajearan y que lo honraran y que lo distinguieran, por supuesto aceptó de mil amores, dejó Nueva York, pospuso su viaje de regreso a Europa, se trasladó a la ciudad de Washington y platicó de lo lindo con el presidente Thomas Jefferson, que lo atendió como rey. Por supuesto, primero comentando y compartiendo sus gustos fósiles, pero de pronto, cuando al platicarle sobre sus aventuras en América del Sur, y particularmente sobre sus hazañas y vivencias en la Nueva España, para podérselas mostrar de manera plástica, Humboldt le pidió autorización a Jefferson de poder desplegar sus mapas en una mesa. Jefferson, interesado, le dice que sí, por supuesto. Humboldt extiende los mapas y aparece el continente americano en su parte norte en toda su magnitud.
Ahí se marcan claramente las 13 colonias en la costa este atlántica de los Estados Unidos de hoy, pero se marca también el entonces tamaño inmenso que tiene el virreinato de la Nueva España, que se extiende, repito, desde Oregón hasta Costa Rica, desde las Filipinas hasta Cuba y en el centro, el Reino de México. Por supuesto, Thomas Jefferson debe haber abierto la boca sorprendido, debe haber abierto también desmesuradamente los ojos al mirar aquello gigantesco, al darse cuenta de la en realidad pequeñez que tenían los Estados Unidos y el tamaño enorme de la Nueva España. Pues le agradeció mucho la visita a Humboldt, lo invitó a ir a su granja en Monticello, que dejara ahí sus cosas, faltaba más, que le prestara sus mapas para que los pudieran estudiar. Se fueron 2 semanitas en las cuales los oficiales del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de su ejército, los copiaron en una época en que, ustedes saben, pues no hay fotocopiadora, ni escáner, ni camarita, hay que poner papel muy transparente encima de otro mapa para calcarlos, para poder copiar los mapas. Después ya regresan, Humboldt se va a Europa y Jefferson se queda con sus mapas y los mira y los vuelve a mirar y comienza a imaginar y comienza a soñar que en realidad América, como él dijo, debería ser la tierra poblada por los polluelos que nacen en esas 13 colonias, extenderse por toda lo que él llama América. Bueno, lo que ellos llaman América, también saben ustedes que los norteamericanos tienen esa cosa extraña de que llaman América a su país cuando América es el continente, pero ellos lo distinguen, todo es América, entonces no sabemos de qué están hablando. Cuando dicen América para los americanos no sabemos si es América el continente o América nada más el subcontinente donde ellos viven. Es algo que nunca nos han podido explicar, ni a ellos les interesa aclarar. Pero entonces Jefferson sí soñó con llegar el país en crecimiento hasta el otro extremo en el Océano Pacífico. Y puso manos a la obra, que es lo importante, y de 2 maneras. Primero, comisionó a una comisión, válgame la redundancia, de un par de exploradores, justamente oficiales de ingenieros de su propio ejército, para que fuesen hasta el extremo contrario, hacia el Océano Pacífico, internándose clandestinamente, subrepticiamente, en el territorio novohispano, lo cual pues, no les costaba mucho trabajo, por supuesto, y esto lo hacen con la finalidad muy muy clara de buscar, a ver qué hay, a ver qué se encuentran. Y por supuesto van a encontrar a lo largo del tiempo, después de casi un par de años de dura expedición, lo que ellos van a considerar el lugar más privilegiado de la Tierra, para el comercio y para la marina de guerra, la hermosísima y enorme también Bahía de San Francisco. Esos oficiales, Lewis y Cass, van, se internan por el territorio novohispano, llegan a San Francisco, se deslumbran, regresan otra vez hasta Washington a informar y naturalmente, bueno, Jefferson sabe y lamenta que no tiene manera ni recursos de emprender esa conquista, pero ya comienza a generarse entonces la idea de lo que ellos van a llamar el destino manifiesto. Esa decisión fundamental de ellos y de Dios también en su visión puritano-calvinista de que serán los dueños de ese continente. Para ellos continente, el norte. Para nosotros todo el continente americano, pero ellos lo entienden como el norte nada más. Esto es pues providencial. Volvemos en un momento más. Ya estamos aquí de vuelta a este último segmento del día de hoy de la historia que quiero vivir. Gracias a las personas que nos han escrito el día de hoy. Afortunadamente ya ahorita ya no llegaron más, así que puedo avanzar en la narración. Y bueno, decía yo, es providencial. O sea, no chiripada, sino obra de la providencia. Es Dios, así lo piensan ellos, el que les dio esa misión, oportunidad, responsabilidad, premio a estos hombres blancos de religión puritano-calvinista, de que puedan hacerse
de más territorios para engrandecer y ensanchar lo que ellos llaman las bendiciones de la libertad y de la democracia, por supuesto, a su manera. Democracia, ya sabemos que en segunda instancia o indirecta, porque si el voto popular hubiera ganado era otra cosa, pero hoy lo tienen muy bien manejado, es voto indirecto, porque esa parte pues les da medio miedo. Después a ver si platicamos en el siguiente programa lo que opinaban los fundadores de los Estados Unidos, particularmente los autores de un libro trascendental que se llama El Federalista, entre los que está el propio Jefferson, que explican de por qué es necesario el voto indirecto como lo tienen hoy en día, para evitar que las masas populares elijan a un demagogo, y sin embargo lo eligen, para que vean que les falló la profecía a los fundadores de los Estados Unidos. Pero bueno, es otro tema. Con esta teoría del signo manifiesto, de veras ellos se sienten superiores y con derecho a ocupar todo el territorio que quisieran, aunque no fuera de ellos, que es lo de menos. No es de ellos, pero no les importa. Ellos quieren ese territorio. Pero lo único que los contiene, como el mismo Jefferson va a reconocer, es que no pueden. Aún no tienen ni la potencia militar, ni el ejército, ni la población suficiente para poder emprender la hazaña de conquistar tierras a costa de la Nueva España. No pueden hacerlo. Pero sí pueden hacer otras cosas para ir creciendo. Fíjense, primero, bueno, se van a abalanzar sobre el territorio inmediatamente al oeste, hasta los montes Apalaches, lo que hoy sería pues la parte de Illinois, Indiana, todas esas partes de ahí, que eso pues no era de nadie, era de los indígenas, de los indios que ahí vivían, los cuales pues son muy fáciles de engañar y de exterminar. Pero ese tema no nos interesa el día de hoy porque es parte de otra historia. Pero en cambio, pasa algo muy curioso. Fíjense, amigos, tengo que ir a otra historia. En 1800, cuando el rey Carlos IV y su ministro Manuel Godoy estaban verdaderamente deseosos, anhelantes de tener la amistad de Napoleón Bonaparte, firmaron un tratado con Francia que contenía pues, varias disposiciones, todas ellas a favor de los franceses, que lo único que daban era su amistad y su alianza, y en cambio las cargas de veras correspondían a los españoles. Ahí firmaron, por ejemplo, la obligación de construir una flota, y ya platicamos en su momento, que sería hundida después en Trafalgar. Pero también le cedió el rey Carlos IV, le obsequió, le regaló, le dio un pedacito de territorio en América a Francia. Ese pedacito es la Luisiana. Hoy un estado de los Estados Unidos de América, pero en ese momento una provincia española cuya capital estaba en Nueva Orleans, en la desembocadura del río Mississippi, este río que conecta además por todos sus propios afluentes hasta los grandes lagos y con el San Lorenzo, es decir, una manera de cruzar fluvialmente América del Norte desde Quebec hasta Nueva Orleans, por los grandes lagos y por estos ríos, y es un territorio que en alguna época había sido francés, un siglo antes, por ahí del 1600 y pico, cuando había sido descubierto y colonizado por franceses. Después pasó a ser propiedad de España durante más de un siglo, y de pronto pues a Napoleón se le ocurrió que había que rescatar porque allí había una comunidad de habitantes franceses, y se lo pidió a Carlos IV, y Carlos IV sin ningún problema se lo regaló. Claro, esto va a ocasionar en América Española una molestia enorme porque el rey no podía de ninguna manera disponer del territorio, cosa que no les importaba, ni viene al caso platicarlo hoy. Pero en cambio, Jefferson se dio cuenta que pues, allá había un territorio que era ahora de Francia, y él sabía, porque conocía a Francia muy bien, y porque su embajador en Francia le informaba, que Napoleón pues, estaba muy contento con tener la Luisiana porque hasta una casa se mandó a construir pero que nunca habitó, pero que en realidad los problemas de Napoleón eran otros. Estaba enfrentando la alianza tremenda de todos los principados alemanes, de Austria, de Rusia, de Prusia, contra Inglaterra, ya pronto se enfrentaría también a España, y Napoleón lo que necesitaba en realidad era dinero, mucho dinero. Y entonces Thomas Jefferson, muy listo, le ofreció a Napoleón Bonaparte comprar la Luisiana. Y Napoleón, con tal de tener la lana, le vendió en $10 millones. De entonces la Luisiana a los Estados Unidos de América, compra hecha pues por el presidente Thomas Jefferson, que con esto gana
una salida hacia el Golfo de México. Con esto además irrumpe literalmente en la Nueva España, porque ya parte en dos la parte, digamos, más grande y deja a un ladito la Florida, que sigue siendo española, pero también con esto pues consigue pues dar un primer aviso de las intenciones que tienen los Estados Unidos con respecto al territorio del norte de la Nueva España. No es imaginación, siempre lo supieron. El problema está en que los mexicanos de entonces, y por lo visto tampoco los de ahora, nunca están preparados a pesar de los avisos. Porque Jefferson con esto avisó. Al mandar a Lewis y Cass, clandestinamente avisó. Más adelante el presidente James Madison también va a hacer algo. Poquito, de manera cuidada. No tiene fuerzas militares todavía, pero sin embargo él apoya a los insurgentes. Porque recuerden, amigos, que cuando Hidalgo, Allende y Aldama salen huyendo después de Puente Calderón, ¿a dónde querían ir? ¿Recuerdan ustedes? A los Estados Unidos. Hasta envió un embajador que se llamaba Pascasio de Letona, un embajador de Estados Unidos. Cuando Morelos decidió que su hijo se escapara, ¿a dónde lo mandó? A los Estados Unidos, a Filadelfia. El presidente Madison, que no metía las manos, en cambio dejaba que los comerciantes norteamericanos vendieran a buen precio armas a los insurgentes. Hoy está muy documentado que Guadalupe Victoria, en el puerto de Nautla, recibía barcos de Estados Unidos cargados de armamento que él recibía y compraba en nombre de Morelos. Es decir, había una especie de intervención suavecita, ligera, no muy evidente, tolerante si ustedes quieren, porque el presidente Madison, que gobierna desde 1809 a 1817, no interviene, pero deja hacer. Y los insurgentes mexicanos, por qué razón, no lo sé, sabían que ahí podían encontrar ayuda y sabían que ahí podrían encontrar refugio. Que no llegaron es otra cosa, pero sí buscaban refugio allá. ¿Por qué? No lo sabemos, algún día tendremos que averiguarlo. El siguiente presidente norteamericano, el famoso James Monroe, de 1817 a 1825, este sí es bien determinante para nosotros, porque con él pasan varias cosas. Primero, en 1819 se quita un poquito la máscara de la hipocresía y le dice a España: a ver, el gobierno español del rey Fernando VII, necesitas dinero, ¿verdad? No, pues sí, te compro la Florida. ¿Y que compran la Florida? La compró a precio vil porque había ya invadido de hecho el territorio. Las tropas norteamericanas al mando del general Andrew Jackson ya estaban allá adentro, y cuando los españoles se dieron cuenta, pues simplemente tuvieron que negociar y aceptar lo que Estados Unidos les dio, una bicoca, una miseria, una limosna. Pero España, por andar pensando en otras cosas también, se descuidó y la Florida fue ocupada por los Estados Unidos en el gobierno de James Monroe. Luego, como ustedes bien saben, también lanza la famosa doctrina Monroe, que es la doctrina por la cual los gobiernos de Estados Unidos no permitirán nunca la influencia, la intervención directa de gobiernos europeos en América. Es la esencia, que se traduce con una frasecita que, repito, todavía se presta a muy dudosas interpretaciones, de América para los americanos. Este es James Monroe. Pero también James Monroe es el que manda, cuando México consuma su independencia, a su primer embajador, con instrucciones muy claras del propio presidente, al famoso Joel R. Poinsett, que llega a México de manera altanera, quiere entrevistarse con Iturbide para proponerle un tratado de límites, en los cuales México directamente se lo pidieron: ceda, entregue Texas, Arizona, Nuevo México y California, diciendo que eran los límites más convenientes para ambos países. Con este desparpajo llegó Poinsett a ver a Iturbide, es decir, ahí está claramente el aviso, la notificación de lo que iban a hacer,
e Iturbide, sí, con gran dignidad, pero sin mayor forma de oponerse, despachó a Poinsett con su ministro Lucas Alamán. Poinsett se retiró muy airado, se fue a Veracruz y desde ahí, con el apoyo de su gobierno, intrigará para que caiga Iturbide. Este es el primer presidente que tiene, digámoslo así, un acto de agresión directa a México al enviarnos un embajador intrigante. No va a ser el primero, es el primero, pero no va a ser el último. Esa historia, amigos y amigas, la continuaremos la semana que entra. Por hoy, muchísimas gracias a don Raúl Cruz en la producción, a la operación, a Daniela García en la producción, y a todos ustedes, amigos, gracias por escucharme, y aquí la semana que entra lo espero con más historia, que esa es la que no queríamos vivir. Gracias.